Súper, pues vamos a ir empezando. Bienvenidos a todos a una conferencia más de The Bridge of Knowledge. El día de hoy tenemos al equipo increíble de WGSN. Como saben, WGSN es una plataforma que, bueno, para la carrera de diseño y negocios de la moda es súper importante en todo el proceso que tenemos. Y hoy tenemos a María Alejandra y, bueno, Rosalina, que es la persona que nos ha apoyado, a CEDIM. Ella es la que le da la atención, pero el día de hoy María Alejandra Pascua es nuestra conferencista y nos va a estar platicando sobre un tema que creo que ahora más que nunca es súper importante estar reforzando y no solo conocerlo, pero aplicarlo en lo que hacemos como diseñadores de moda, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la sostenibilidad, cómo es que podemos aplicarla aún en las cosas, tal vez los detalles de lo que hacemos, packaging, envolturas y aterrizarlo a un tema de circularidad dentro de la moda, ¿no? Entonces, te quiero recordar, antes de dejarle lugar a María Alejandra, que si eres alumno, obviamente te conviene estar conectado con tu cuenta institucional. También, pues, obviamente que te quedes toda la conferencia para que puedas escuchar todo lo que María Alejandra tiene por decirnos. Y también te quiero animar a que dejes aquí tus preguntas. En el botón de abajo está en la parte de abajo hay un botón que dice Q&A y el chat obviamente está para eso, para que tú puedas ir respondiendo, puedas hacer comentarios mientras está la conferencia. Así que bueno, sin más, bienvenida María Alejandra, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Ana. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí conmigo hoy, con nosotras hoy. Voy a empezar a mostrarles mi pantalla, para eso voy a dejar de mostrarles mi cámara, pero quería que me vieran un poquito acá como para ponerle una cara al nombre. Entonces, unos minutos van a empezar a ver mi presentación. Bueno. Entonces, como les decía, yo soy María Alejandra Pascua, soy experta en tendencias para WGSN y llevo ya varios años con la empresa. La idea es que veamos hoy como tal un poco de los impulsores del futuro, como una introducción corta. Después vamos a pasar a ver como tal así que las nuevas prioridades en sostenibilidad, y finalmente vamos a finalizar con un término nuevo que es el ecocidio, que se ha vuelto parte importante de lo que están cuestionando actualmente en términos de sostenibilidad, y que incluso pues es algo que están buscando legislar diferentes abogados a nivel mundial. Entonces empezamos, como les decía, con una introducción de los impulsores del futuro. Al hablar de los impulsores del futuro, la verdad es que vamos a hablar como tal de esos conceptos un poquito más abstractos que vamos a ver. Primero hablamos de la reforma radical. Esta es la prioridad absoluta para 2023. La verdad es que es una idea, es importantísimo asumir la responsabilidad en materia de diversidad, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Ahora, la confluencia del COVID es supremamente importante. Vamos a ver como tal las disparidades raciales, los disturbios públicos que han convertido a esta sociedad en una sociedad fracturada. Es supremamente importante para las empresas asumir responsabilidades. Precisamente tener ese tema del cuadrado negro solamente no muestra nada en redes sociales, sino que además de eso, algo que se vuelve bien importante para el consumidor como tal, es que las marcas y las empresas precisamente eh, tengan un plan y muestren algo. Entonces, que no se quede en solo palabras o en el aire, sino que precisamente se comprometan con la diversidad en todos los niveles, a nivel empresarial y fuera de este. Algo que se volvió muy importante fue no solamente el tema de Black Lives Matter, sino también pensar en inclusión, así que para diversos tipos de cuerpo, cómo se puede hacer esto. Entonces, si bien tenemos desde el tema del 15% Pledge, que es un compromiso que varias marcas y empresas
adoptaron a raíz del movimiento de Black Lives Matter, que buscaba precisamente que como casi el 15% de la población de los Estados Unidos es afrodescendiente, ella le pidió a Aurora James, que es la fundadora de Brother Bales y que fue quien estableció ese 15% pledge, ella le pidió a los retailers que como mínimo el 15% de su oferta incluyera empresas de propiedad de personas afrodescendientes. Entonces, además de que esto sea importante, algo que estamos viendo también y que quiero mencionarles para que tengan en cuenta es precisamente la inclusión más allá. Y piensen en marcas, por ejemplo, como Tommy Hilfiger, que año en año está manteniendo, perdón, y presentando su colección realmente inclusiva para diversos tipos de cuerpo, diversos tipos de movilidad y demás, pensando también como prioridad en su hijo, porque Tommy precisamente tiene un hijo que tiene movilidad diversa. Entonces, precisamente, al tener esto como dentro de sus prioridades, vamos a ver esto también como parte de las prioridades de las marcas y como parte de las prioridades también para el desarrollo de productos hacia adelante. Hablamos también de la comunidad 3.0 como segundo impulsor del futuro. Precisamente comunidad 3.0 se refiere al momento del Internet en el que estamos viviendo, que busca precisamente hablar de estas cadenas de suministro comunitarias, que pensando también en el efecto que tiene en el personal que vive a un paso de las tiendas y la población local que desea que el dinero se quede en la comunidad. Aquí seguimos también con el medio ambiente como impulsor del futuro y es en el que más nos vamos a enfocar hoy claramente, que habla también de las empresas regenerativas que están creando este futuro sostenible, mientras que la fabricación bajo pedido y el acercamiento de centros productivos, conocido también como nearshoring, está transformando los modelos de distribución. Acá vamos a ver también desde lo que ha venido sucediendo, los efectos climáticos y medioambientales que han sucedido, y es que creo que las cifras de este año hablan por sí solas. De hecho, ha sido el segundo año más cálido en la historia de América Latina, especialmente de América del Sur, y el tercero más cálido la parte Caribe, entonces, en Caribe y Centroamérica. Entonces, la realidad es que el tema climático es crítico, el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente es algo supremamente importante. Y estamos viendo precisamente cómo es que las empresas están estableciéndose objetivos regenerativos como un área de innovación clave para 2023. La realidad es que algo que nos mostró 2020 es que sí podemos cambiar nuestra forma de consumo y al cambiar nuestra forma de consumo, los efectos a nivel medioambiental se ven casi que de manera inmediata, lo que hace que precisamente sea clave también entender cómo es que las marcas y los consumidores especialmente le están exigiendo a las empresas, marcas, corporaciones y gobiernos también para reflejar pues, los valores que tienen especialmente a nivel medioambiental. Seguimos acá también con la generación de la recesión y acá nos vamos a enfocar un poquito también en la generación del Z. La generación Z particularmente es una generación que realmente se ha visto muy afectada por todo lo que ha venido sucediendo en años recientes. Ellos también precisamente han hecho que pues la producción y su consumo consciente sea mucho más frugal también. Entonces, las marcas van a enfocarse también en esa innovación frugal particularmente. La generación Z, particularmente, me imagino que es casi en la que se encuentran la mayoría de ustedes que me escuchan hoy acá, son las personas que nacieron más o menos entre 1995 y 2010, y es una generación que ha vivido parte de sus años formativos durante este momento pues de la recesión y de la crisis climática que estamos viviendo. Particularmente es una generación muy importante en este caso porque es es la generación que más se enfoca precisamente en cuidar el medio ambiente estadísticamente hablando. Gracias a ellos vamos a hablar precisamente del mercado de reventa, porque es algo que si bien es ya popular y atractivo entre la generación Z, está buscando apelar a otros grupos demográficos que desean reducir su huella medioambiental.
Entonces, ahora sí pasamos a las ideas en sostenibilidad. Como les había mencionado brevemente, 2020 nos enseñó que precisamente nuestra huella medioambiental se puede cambiar y se puede disminuir. Al estar una buena parte del 2020 eh, en cuarentenas estrictas, cierres y demás, especialmente cuando 3/3 del planeta estuvimos obligados a eso, la realidad es que eso hizo que viéramos unos cambios importantes a nivel medioambiental y que precisamente eso se volviera, se hiciera notorio que pues era algo que se podía lograr, ese cambio. Entonces, al experimentar eso de primera mano, precisamente se vuelve importante tomar precedencia de la importancia de actuar actual en este momento. Algo que ya es absolutamente irreversible es ese cambio climático del 1.5 grado, de 1.5 grados. Eso es, algo, es una realidad, es algo que ya va a pasar, pero tenemos que evitar que el punto 5 adicional que nos puede generar eh, consecuencias catastróficas sea realidad. Entonces, para eso, ¿qué toca hacer? Toca tener en cuenta cambios reales, cambios totales y cambios, la verdad es que muy, muy fuertes, precisamente para seguir hacia adelante. Acá vamos a hablar como tal del etiquetado eco y es que las marcas están buscando como tal una transparencia máxima en estos sistemas de etiquetado precisos, holísticos, que también tracen el impacto medioambiental y socioecológico de sus productos y servicios. Para el consumidor cada vez es más importante. Fíjense que en ese gráfico hablamos también de la importancia que ha venido cobrando para los consumidores. Y de cómo es que cada vez más se están haciendo estos etiquetados en la ropa. Ahora, en 2021 ya hablamos que están creciendo los productos a llegar a un total de 3.613, mientras que en 2018 únicamente teníamos 312. Acá no solamente hablamos de la huella de carbono, sino también de la huella total y del etiquetado total que genera esto. Entonces, fíjense la camiseta que tenemos acá, nos dice cero lejía o blanqueador, cero tintas, cero carbono, algodón orgánico y que creció y fue manufacturado en los Estados Unidos. Entonces, fíjense que acá no solamente hablamos como tal de la importancia de los materiales brutos, sino también de dónde se realizan las prendas, en qué parte se hacen las prendas. Entre más cerca sean realizadas, menor es el impacto del carbono por temas de transporte. Entonces también eso también hace una diferencia clave en ese caso. Ahora, algo que inspira esto particularmente es precisamente las etiquetas de alimentación de los alimentos. Fíjense que tenemos para todo lo que nos vamos a comer, tenemos las etiquetas nutricionales. Incluso en países como Chile y México existen etiquetas adicionales que advierten sobre si un alimento es alto en grasas trans, alto en sodio, alto en azúcares, etcétera, que busca precisamente facilitar el entendimiento y la comprensión de estas etiquetas nutricionales. Eh, existe una realidad y es que hay un postulado desde hace varios años que dice que todos los productos deberían tener como tal una etiqueta que postule el costo real de la fabricación del producto. Con el costo real no solamente me refiero a los materiales costaron esto, sino es más bien producirlo costó esto en términos sociales, costó esto en términos medioambientales, costó esto en recursos, para pensar también en, ok, ¿qué personas tuvieron algún tipo de relación con el desarrollo de mi producto? Además de qué personas tuvieron algún tipo de relación con el desarrollo de mi producto, qué comunidades afecté yo de manera, ojalá positiva, pero también que pude haber afectado de manera negativa. Entonces, por ejemplo, si yo hice una camiseta de algodón,
Pero entonces, como en México no se cultiva algodón tan fácilmente, o de pronto los cultivos de algodón ya están vendidos, etcétera, o incluso algo que es absolutamente común y normal, es más apetecido el algodón de los Estados Unidos o el algodón del Perú. Entonces, el algodón que estoy utilizando yo es algodón de los Estados Unidos. ¿Por qué es algodón de los Estados Unidos? Porque es más cercano que el algodón del Perú, entonces tiene, una menor emisión de carbono al hacer el traslado de un lado al otro. Entonces, ¿qué, qué comunidades en los Estados Unidos se vieron beneficiadas porque yo comprara ese algodón allí? En qué condiciones trabajan? Entonces, entender que la sostenibilidad no solamente mira hacia el medio ambiente, sino también a la sostenibilidad precisamente de lo social. Recordemos que hay el postulado ESG, que es ecológico, gobernabilidad y la parte social. Gobernabilidad se refiere a las políticas gubernamentales y también que sea eh, a nivel precisamente eh, de las políticas y demás. Social tiene que ver pues con la parte de la sociedad, y ecológico también tiene que ver directamente pues con la parte del medio ambiente, que es lo que estamos enfocándonos ahorita. Aquí seguimos con los envíos sostenibles. Al seguir con los envíos sostenibles, hablamos precisamente de el impacto que tiene el envío dentro de la cadena de suministro. Entonces es pensar y es la importancia de dónde vienen mis materiales. Recordemos que este año el movimiento de Fashion Revolution buscó ir más allá. Ya no hablaban de quién hizo mi ropa, sino que hablaban también de quién hizo mis telas, quién hizo esta tela, quién hizo los textiles con los que se realizó esta prenda, que busca precisamente un mayor rendimiento de cuentas de toda la cadena productiva, incluyendo también los envíos sostenibles. Estamos viendo diferentes propuestas. Hay un referente que tenemos acá en Colombia que se llama Excargo. Es una empresa de envíos que busca ser como esa última milla. Como tal, hablan de envíos urbanos en la ciudad de Bogotá, donde precisamente ellos se comprometen a que son neutros en carbono, y al ser neutros en carbono no generan un aumento en la huella de carbono. Ahora, acá también hablamos de la propuesta de la COP26 que se va a llevar a cabo en noviembre de este año. Particularmente ya hubo una reunión de los diferentes países latinoamericanos, de hecho todos los países americanos, para hablar de este tema. Algo que me pareció interesante mencionar es que se reunieron los Estados Unidos con toda América Latina y Canadá, exceptuando Brasil y México, que son los contribuyentes más importantes de carbono de América Latina. Parte de la propuesta de esta reunión previa a la COP26 era llegar con una visión alineada de las Américas como tal, de las propuestas y los objetivos que tenían. Si bien América Latina únicamente es responsable por el 5% de las emisiones de carbono a nivel global, esto es algo que ha venido aumentando y que continuará aumentando si seguimos al ritmo en el que vamos. Entonces, por eso también se vuelve importante mencionarlo. Precisamente, al hablarles de carbono neutro también y del COP26, algo que se vuelve importante acá entender es que los países ya empiezan a tener y empiezan a llegar y piensan llegar al COP26 con una agenda para volverse países neutros en carbono de aquí al 2030. Países que ya tienen eso clarísimo y que ya lo tienen postulado, y es un plan que está supremamente establecido. Sería Costa Rica únicamente, que en toda la región. Adicional a esto, es supremamente importante entender que el tema del carbono neutro es clave también, especialmente en todo el tema de los envíos sostenibles. Vemos también, por ejemplo, diferentes propuestas donde parte de lo que se busca es que las empresas no solamente contribuyan dinero de vuelta para
sopesar lo que hace las emisiones de carbono que generan, sino que realmente existan y se generen cambios de raíz. Particularmente hay varios sistemas de transporte, como les mencionaba, que ya implementan esto, no solamente quienes tienen, por ejemplo, propuestas de envío de pronto en medios de transporte alternativos, como lo pueden ser bicicletas, scooters y demás, sino también eléctricos, etcétera. Seguimos acá con la minimización del packaging y es que precisamente cada vez más se busca disminuir esto. Para buscar también mejorar sus compromisos con la sostenibilidad, las marcas están buscando innovar en el packaging y están experimentando en estos nuevos materiales de origen biológico, creando soluciones inteligentes también. Entonces, estamos viendo cómo es que marcas están recurriendo a cultivos tradicionales como algas, almidón de yuca y fibras de caña de azúcar para crear estas alternativas sostenibles al packaging de plástico. De hecho, fíjense que algo que hemos venido viendo recientemente es el desarrollo de bioplásticos, como la imagen de abajo a la derecha, que vemos que precisamente fue creada por la marca balinesa Avani Eco, que crea este packaging sostenible para la industria de bebidas y alimentación. Fíjense que aquí además también el packaging que es hecho a partir de bioplástico es totalmente compostable, por lo cual no va a liberar microplásticos como si lo haría algo que no fuera compostable, sino biodegradable. Hay marcas también como la marca Package Free Shop, que es una empresa, es una marca de hecho neoyorquina que lleva ya varios años, fue una de las primeras en su especie y la idea de ellos era tener precisamente la propuesta de que ellos no tenían absolutamente nada de packaging. Todo lo que se compraba allí eran productos que no tenían ningún tipo de packaging. Entonces, si ustedes van actualmente a la tienda en físico, todavía van a encontrar estos productos libres de packaging en su totalidad, pero pensando también en las ventas en línea y el e-commerce, algo que tuvieron que desarrollar fue también precisamente pues alternativas para hacer los envíos de los productos, buscando también utilizar, ellos por ejemplo utilizan estas cajas que no son basura, sino que después sirven, por ejemplo, para organizar y para almacenamiento posteriormente. Hablemos también de extender la vida útil de los productos. Y algo que también se vuelve muy importante es utilizar por más tiempo. Entre más tiempo utilicemos un producto, más provecho estamos sacando y más estamos reduciendo la huella del carbono de este producto. Eso siempre y cuando pues, se le tenga el cuidado respectivo. Acá me parece interesante dejarles la imagen de la izquierda. Es una chica colombiana que de hecho utilizamos en referente para ahorita en WGSN, porque precisamente ella desarrolló su empresa 2 grados y esta marca lo que hace es que crea reparaciones visibles. Al crear reparaciones visibles, ella se inspira en el movimiento hay un movimiento japonés, perdón, se me acaba de olvidar el nombre, pero básicamente ese tema del movimiento japonés habla precisamente de la belleza de la reparación y cómo es que un producto cobra valor después de ser reparado. Entonces, ella precisamente promueve también la reutilización y la reparación como parte de lo principal que tiene dentro de su marca. Ella hace cursos de reparación visible de diversas categorías y diversos productos, entre ellos toda la parte de vestuario, pero tiene también, por ejemplo, propuestas donde repara diversos tipos de productos como pueden llegar a ser, por ejemplo, audífonos. Acá fíjense que es importante. Las marcas están buscando crear una responsabilidad compartida con el consumidor después de la compra. Ellos quieren que no solamente sean estilos atemporales lo que puedan venderle, sino que también empiezan a tener estos servicios de reparación. Fíjense que es algo especialmente importante en las generaciones más jóvenes, como lo puede ser la generación Z, que en TikTok estamos viendo precisamente cómo es que se está viendo todo el tema del hazlo tú mismo y cómo es que esto ha venido creciendo recientemente. Seguimos por acá con la impresión en 3D.
En moda lo estamos viendo de forma supremamente interesante y es que estamos viendo cómo es que ya se está empezando a implementar incluso hasta la parte de, hasta todo lo que tiene que ver con alimentación, ¿vale? Entonces, ¿qué es interesante? Ver cómo es que además de la impresión 3D, estamos viendo también la propuesta celular para disminuir nuestro impacto medioambiental con lo que comemos y bebemos. Pero en moda lo que estamos viendo es que los accesorios impresos en 3D, los productos impresos en 3D buscan disminuir los desperdicios del desarrollo del producto. Entonces se vuelve importante también pues este detalle. Ahora, adicional a eso, vamos a tener también como propuesta importante y detalle de la propuesta importante en América Latina, si bien todavía no está tan establecido el tema de la impresión 3D en la parte de moda, lo estamos viendo desde un punto de vista más social. Lo que hemos visto acá en América Latina, de hecho hay un proyecto liderado en México que parte de lo que busca es precisamente generar viviendas a partir de diseño 3D y se están haciendo también en Colombia toda la parte de construcción en 3D. Y lo que se busca con esta construcción en 3D no es nada distinto a precisamente optimizar el uso de los materiales al mismo tiempo que se abarata, por así decirlo, la construcción de viviendas, especialmente de interés social, es decir, para personas de bajos recursos o que lo requieran. Entonces también pues se vuelve interesante ver también cómo llegamos más allá. Finalmente hablamos también del blockchain. Acá el blockchain y la trazabilidad se vuelven supremamente importantes. Algo que ha sido clave en el tema de la sostenibilidad en años recientes es la importancia de la transparencia. Y precisamente hemos visto cómo es que muchas marcas han hecho greenwashing por mucho tiempo, por lo que precisamente el consumidor está cansado de esto y se ha vuelto requerimiento que también sea realmente trazable lo que se está haciendo en términos de sostenibilidad y demás. Es por esto que vamos a ver cómo es que precisamente ya hay en las aduanas de los Estados Unidos, por ejemplo, ya se puede hacer lectura de los diferentes productos por medio del uso de tecnologías blockchain que permiten como tal utilizar precisamente esta tecnología para ver de dónde viene el producto, qué contiene la caja, etcétera. E incluso en muchos casos los ingredientes iniciales que tenía el producto, la materia prima del producto y demás. Vamos a ver también en América Latina lo que hemos visto hasta ahora es que todavía no se ha implementado tan fuertemente, es algo que pues tiene un costo relativamente elevado para lo que pues se maneja actualmente en la región, pero pues es una propuesta interesante que continúa emergiendo y que ha venido pues creciendo en años recientes. Ahora, pasamos acá a promover el progreso. En promover el progreso vamos a hablar como tal de cómo es que los productos se enfocan en funcionar en un contexto comercial donde el activismo colectivo ha aumentado y las prácticas de la industria cada vez son más cuestionadas por razones ambientales y sociales. La idea es que se empiece a aplicar realmente así que la forma, el significado, por así decirlo, real de la frase de desarrollo sostenible, donde se busca continuar con el desarrollo, pero sin afectar de manera negativa al medio ambiente. Acá vamos a seguir viendo propuestas y vamos a ver especialmente propuestas interesantes. Acá fíjense que tenemos un par de referentes clave. En el caso de la diseñadora Mara Hoffman, ella desarrolló se unió con el programa de desarrollo de la fuerza laboral de Nueva York, Custom Collaborative, y crearon un esquema de aprendizaje piloto local para mejorar y apoyar a las mujeres de comunidades de bajos ingresos e inmigrantes. Vemos también acá propuestas, por ejemplo, como la de Wrangler. Wrangler, de hecho, ha sido muy interesante porque ellos han construido también ellos construyeron precisamente
un programa de ciencia y conservación que está construyendo una cadena de suministro de fibra regenerativa. La idea es, ellos como objetivo para 2025 tienen obtener el 100% de su algodón de granjas que utilizan esas prácticas de administración de la tierra. Adicional a esto, Wrangler está aliado en varios países con diferentes diseñadores para hacer uso, por ejemplo, del stock que no vendan e incluso de los retazos que les queden después de la fabricación de sus productos para hacer uso correcto de esos, de lo que para ellos sería un desperdicio. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, están aliados con una marca que utiliza precisamente los desechos los desechos que generan ellos y los utiliza precisamente para desarrollar pues parte de sus colecciones, especialmente la línea de niños, para poder pues hacer uso de los retazos que les llegan. Seguimos acá con apostar por la frugalidad y es que hay algo importante que les había mencionado brevemente y se trata de la inseguridad salarial, especialmente la generación Z. La realidad es que, de hecho, esto es importante mencionarlo porque la región más afectada por 2020 fue América Latina y se prevé que hasta 2024 no vamos a llegar a a las cifras que teníamos en indicadores económicos antes de 2020. Esto vuelve especialmente importante porque precisamente hace que el consumidor evalúe sus prioridades y necesidades. Algo que hemos visto en diferentes estudios es que muchos consumidores, por el costo asociado a ser más sostenible, muchos consumidores que ya habían adoptado ciertas prácticas sostenibles se vieron obligados a desestimarlas o dejarlas de lado por todo lo que sucedió en 2020. También los estudios muestran que estos consumidores pues se sintieron extremadamente culpables de eso y al sentirse tan culpables, pero tuvieron que tomar pues esta decisión por motivos de fuerza mayor, pero que cuando puedan planean retomar precisamente sus prácticas sostenibles, que es importante precisamente para ellos que puedan tener la opción de tener prácticas sostenibles que sean también un poco más económicas. Acá vamos a ver varias propuestas. Un referente que me pareció especialmente interesante fue la creación de la marca Singular Society que hizo H&M. Ellos crearon Singular Society y lo que hacen en Singular Society es que venden por suscripción. El modelo ellos buscan evitar el modelo de producción barata y quieren más que nada mantener opciones económicas para sus consumidores, pero que además de que sean económicas, estas alternativas que le dan, lo que buscan es también suplir más de no solamente una necesidad, sino varias necesidades en simultáneo. Entonces, lo que buscan es precisamente darle una alternativa al consumidor. En este caso, fíjense que tienen estas cajas por suscripción y lo que hicieron con Singular Society es que no tienen ya solamente moda, sino que tienen también de pronto productos de limpieza personal, cuidado personal, limpieza para el hogar, cuidado del hogar, productos también del hogar y demás. Y tienen 3 modelos de suscripción que buscan precisamente pues asegurar que tienen unas ventas para que de acuerdo están acordes al bolsillo del consumidor, pero además de eso, pues que buscan también que sea un formato de negocio más rentable para ellos y además de ser más rentable para ellos, que también pues permita que las prendas mantengan una buena calidad y no sean pues producidas bajo modelo de fast fashion. Acá hablamos también de el metaverso y es que vamos a hablar acá de cómo es que no se está produciendo ropa, pero igualmente se está actualizando. Y es que hablamos acá de la ropa para el metaverso, es también de cómo es que marcas virtuales como Carlings empiezan a desarrollar prendas que son únicamente utilizables en fotos, es decir, estas prendas no van a estar en tu closet, sino que sencillamente van a estar en tus avatares virtuales, van a estar disponibles también en las diferentes propuestas
virtuales de fotografías y demás, pero no físico. Fíjense que hay varias marcas también. Tenemos marcas como Tribute, que es una marca croata, es de las más nuevas en el bloque digital y es una marca que fabrica exclusivamente vestidos virtuales. Los diseños de esta marca están inspirados en videojuegos de Tekken y Grand Theft Auto y tienen un precio entre 29 y $699. ¿Vale? Moschino también fue una de las primeras grandes marcas de moda en asistir a la fiesta de la moda virtual. Ellos el año pasado lanzaron una colección cápsula inspirada en los Sims y la colección cápsula de Moschino con los Sims se abrió camino en el mundo digital de los Sims con un lanzamiento en el juego de los Sims 4, los Sims Mobile y los Sims Free Play. Entonces, los precios iban desde una funda de teléfono de $85 hasta una mochila de $1,295. Ahora, vimos también, por ejemplo, una de las más recientes es la colaboración entre Balenciaga y Fortnite, pero en general hemos venido viendo también cómo es que estas prendas virtuales se abren paso en general. Aquí hablamos también de la renta, la reutilización y el upcycling. Y es que cada vez más estamos cuestionando precisamente la industria de la renta y el futuro de la renta, aunque estas categorías pues continúan siendo populares en redes, creciendo en un 160% de menciones en línea. ¿Por qué estamos cuestionando la renta de ropa? Precisamente algo que les mencioné bastante hace un rato, que es la huella de carbono. Una particularidad que tiene el tema de la renta de ropa es que toca transportarla y además de tener que hacer el transporte de las prendas, algo también que toca hacer especialmente a raíz de 2020 es la higienización correcta de las prendas. Esta higienización precisamente pues hace que tenga un impacto de CO2, de carbono en el tema de la lavada y además de la lavada de las prendas, de que tenga ese impacto pues medioambiental. La lavada de la prenda también pues genera precisamente pues en los que ahorita se está hablando no solamente de higienizar la prenda, sino también de esterilizarla, lo que requiere, por ejemplo, ciclos de lavado con agua caliente y demás, que hace pues que sea mayor el impacto del el ciclo de lavado. Bueno, tenemos diferentes propuestas. La verdad es que tenemos Rent My Runway, Nuli, Vopero, Rotaro. Está también, por ejemplo, para reventa y recompra. Está Trendy. Entonces, la realidad es que hay varias propuestas de este tipo de formatos. Ahora, recientemente, la diseñadora de joyas colombiana, Daniela Salcedo, se unió con la mexicana Sandra Wade y ellas crearon una colección cápsula que buscaba hacer precisamente puro upcycling y buscaban hacer todas las prendas que tuvieran que fueran hechas con productos que tuvieran de colecciones anteriores. Los accesorios e insumos de las prendas pues estaban a cargo de la colombiana Daniela y la prenda como tal estaba a cargo de Sandra. Ellas utilizaron dentro de lo que tenían de estos remanentes, crearon esta colección cápsula de artículos limitados que ya fue casi que vendida en su totalidad, si no estoy mal. Tenía la posibilidad de hacer ventas digital por e-commerce, pero estaba presencialmente únicamente en la Ciudad de México. Hablamos también acá, por ejemplo, de ir un poco más allá. Aquí hablamos de la marca, espérense que se me acaba de olvidar el nombre de esta empresa, Circular Systems. Precisamente es una empresa que se dedica a la circularidad en su totalidad. Ellos buscan no solamente utilizar formas medioambientalmente sostenibles, sino que también buscan reciclar y utilizar diferentes residuos de otras industrias. Entonces tienen, por ejemplo, utilizan residuos de la industria
de la agricultura y especialmente de la siembra para crear, por ejemplo, estas fibras celulósicas o fibras, biofibras que buscan que no sean viscosas, pero igualmente que generen un, un mejor y mayor ahorro precisamente del uso de los recursos. Bueno, acá fíjense que hablamos como tal de eso, y es que cómo es que se vuelve supremamente importante los tejidos remanentes y el stock sin vender. ¿Por qué el stock sin vender es importante? Porque es que hasta hace unos años las marcas y las grandes casas de la moda eran reconocidas por quemar ese stock sin vender. E incluso en el Reino Unido tuvieron que sacar una ley que prohibía quemar este stock que no se vendía para evitar que muchas empresas continuarán quemando. Acá hablamos de la nueva generación y es hablar de la generación Z. La generación Z realmente es una generación supremamente despierta, y para esta generación todo lo que tiene que ver con el medio ambiente es supremamente importante. Así que creo que una de las personas pues, más reconocidas es Greta Thunberg, pero además de ella, la realidad es que vemos muchísimas personas de esta generación que está considerando comprar ropa sostenible, o que busca también que sus compras tengan un menor impacto medioambiental. Em, para ellos ha sido utilizar prendas de plásticos de desechos reciclados, colecciones de trajes de baño ecológicos. Ellos quieren utilizar también solamente energía renovable, reducir las emisiones de envío, pero estamos viendo que muchas marcas están buscando realmente ir a estas propuestas de carbono cero, disminuyendo su desperdicio al mismo tiempo. Cosas importantes, la Semana de la Moda de Copenhague, que de hecho pues se ha destacado recientemente porque pues hace parte de las que está buscando también disminuir sus emisiones de carbono y demás. Y ahí tenemos a el conejo Ralph, que precisamente habla que México prohibió precisamente la prueba en animales de cosméticos y artículos de cuidado personal. Entonces es importante tomar esto en cuenta, que es algo que se había venido trabajando anteriormente, pero pues ya se está empezando a lograr. Bueno, para finalizar, vamos a hablar rápidamente del ecocidio. El ecocidio es una palabra que se está empezando a hablar y es algo que están proponiendo diferentes abogados medioambientales. De hecho, esto surge del International Expert Panel, o el panel de expertos internacionales, que son abogados. Es un grupo de abogados medioambientales líderes a nivel mundial. Ellos buscan que el ecocidio sea definido como un supercrimen, y sus impulsores más importantes son precisamente el consumidor, el gobierno y el medio ambiente. ¿Y por qué es importante precisamente? Porque como tal, el consumidor precisamente cree que perdón, se me fue, ya. Para consumidores a lo largo de 22 regiones, el 50% de ellos creen que la pandemia realmente cambió sus formas y su actitud frente a la sostenibilidad. Para ellos es supremamente importante ser mucho más sostenibles. Ellos se dieron cuenta que cada vez tenían que ser más ecoconscientes, y la importancia precisamente de su impacto a nivel medioambiental. Ahora, estamos viendo esto de forma especialmente importante en mercados emergentes. A nivel gubernamental, estamos viendo que los gobiernos también están teniendo propuestas globales. Algo que les había mencionado ya era el tema de la COP26, y cómo es que precisamente los países de América Latina a nivel gubernamental están buscando también generar estas propuestas. ¿Qué me pareció interesante de todo el análisis que han hecho y de esta reunión que les mencioné que hicieron los diferentes países de América Latina con Estados Unidos y Canadá para hablar de la agenda de las Américas en el COP26? Que
que una de las propuestas es que también hayan incentivos económicos para países emergentes o que cumplan con sus objetivos medioambientales, porque son quienes más se ven afectados a nivel medioambiental por los efectos del calentamiento global, y tienen que continuar endeudándose precisamente para combatir estos efectos. Entonces también pues se vuelve interesante e importante que ellos hablen también de estas crisis. Finalmente, hablamos también del medio ambiente, y es que en agosto el panel de las Naciones Unidas del Cambio Climático liberó su sexto reporte, que precisamente habla de lo que les mencionaba anteriormente, de ese aumento que ya no se puede revertir del 1,5 grados centígrados, pero que hay algo que tiene que ser importante, y es que tenemos que hacer todo lo posible y cambios realmente radicales para no llegar a esos 2 grados total, para el 2030. Entonces, se habla como tal de establecer estos crímenes globales, que busca precisamente que estas regulaciones sostenibles cambien y se muevan rápidamente, y que el greenwashing no sea un crimen nuevo. Finalmente les quería dejar acá con un videito. Un segundo, ya lo vemos acá. So if we can get a connection to the Lahti nature, our fifth panelist. Isojen päätösten lisäksi myös pienillä valinnoilla on väliä. Toivomme, että tämä paitsi piristää ihmisten työpäiviä, mutta myös kannustaa heitä kestävämpiin valintoihin. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Listo, muchas gracias. Chicos, recuerden que aquí abajo pueden poner sus preguntas en el botón de Q&A. Y por ahora, yo tengo una pregunta, María Alejandra, y es, ¿cómo es que como creativos podemos redireccionar o reenfocar nuestro trabajo hacia un modelo circular? Creo que a veces pensamos que modelo circular, y lo es todo un sistema y puede volverse, o podemos pensar que es complejo, pero como en todo hay pequeños pasos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a redireccionarnos hacia eso? Claro, fíjate que un postulado que hemos visto nosotros en WGSN, que se ha hecho en años anteriores, ha sido que el desperdicio es parte de uno de los problemas de diseño más grandes que existen actualmente. Entonces, la realidad es que desde el mismo diseño se pueden hacer pequeños cambios para crear un menor desperdicio. Es tan sencillo como, por ejemplo, crear un corte adicional en una prenda va a hacer que sea más fácil la optimización del textil para la fabricación del mismo. Pasa eso con diferentes propuestas también. También tener un plan para qué hacer con los residuos al momento del desarrollo de la prenda y demás, también va a ayudar para que como creativos podamos también continuar hacia adelante. Perfecto. Pregunta Katia Garza, de la carrera de modas. ¿Qué medidas o actividades está haciendo usted para contrarrestar este impacto ambiental? Ok, pues a nivel personal te cuento lo que hago yo.
Yo cambié todos los plásticos de un solo uso por plásticos compostables. Entiéndase, yo no utilizo plástico ya, utilizo bioplásticos que son a base de maíz. ¿Por qué utilizo bioplásticos? Porque tengo 2 perros y necesito recoger sus desechos cuando los saco, entonces es por eso más que nada. De resto, quité absolutamente todo lo que sea compras que me generen bolsas y demás, no tengo nada de eso. Hago compras en lo posible al granel, con frascos de vidrio reutilizables, y adicionalmente disminuí mi compra también de prendas de vestir y demás. Entonces, las compras que hago, rastreo y entiendo muy bien las marcas. De hecho, acá tenía, por ejemplo, los últimos aretes que compré, que son en madera, hechos por unos artesanos, que tienen todo el rastreo de dónde se va, así que de dónde sacan sus productos y hacia dónde se van, lo hacen de manera pues respetuosa con el medio ambiente, y adicionalmente pues estoy buscando ayudar a una comunidad local también que es como parte de lo que he cambiado yo como en mi consumo. Más que nada, disminuir consumo como del lugar y como se pueda. Ha sido de lo más difícil, pero es un ejercicio interesante. Super pregunta Ana Isabel Nájera. ¿Cómo podemos ayudar a que se promuevan leyes a favor del cuidado ambiente, del cuidado del ambiente? Bueno, es bien interesante. Hay algo supremamente importante acá, y es que yo estoy en Colombia, no en México, entonces creo que no les puedo ayudar tanto para México. Entonces ahí le voy a pedir a Ro un poquito de ayuda, porque acá, por ejemplo, parte de lo que se hace en Colombia es que se hacen audiencias abiertas, y desafortunadamente no las informan lo suficientemente bien, entonces toca estar muy atentos a ese tipo de cosas. También estar muy atento a los movimientos, a qué está sucediendo, por ejemplo, qué están haciendo los ambientalistas, y más que solamente qué están haciendo los ambientalistas, cuáles son esas propuestas que hay y proyectos de ley. Ron, no sé si quieras complementar algo ahí tú. Para cambiar la mente. El tema de leyes. De leyes. Bueno, todavía sí México está como, no está tan en la parte alta de la sustentabilidad, pero curiosamente yo tengo 4 años ya no viviendo en México, estoy en Nueva York, y en esos 4 años me di cuenta que los adelantos que había en México, había como muchas más propuestas que inclusive en esta ciudad, en donde yo vivo, en el barrio donde vivo, sí se recicla, y o sea, si no reciclas y si no tomas como participación en eso, te multan. Pero en otros barrios que he vivido en Estados Unidos, no, bueno, en Nueva York específicamente, no hay un reciclaje. Entonces eso me pareció como muy interesante, cuando en donde yo viví en la Ciudad de México siempre había como esa separación de por lo menos la parte de la basura, que siento que es como lo inicial en donde se puede hacer. Pero creo que la parte de pedir responsabilidad o pedir responsabilidad de las instituciones también va a ser como este camino hacia un cambio un poco más radical, ¿no? Todo empieza con pequeños pasos, no es tanto en las preguntas de cómo puedo hacer que alguien se responsabilice un poco más, es lo mismo con la parte de los gobiernos, ¿no? Y poco a poco se va a ver también como que puede ser como este ejemplo a nivel global de cómo ciertos cambios se están generando, y que se pueden hacer cambios que son más grandes, ¿no? Pero es mejor estar haciendo estos pequeños cambios en lo que va surgiendo algunas políticas que son mejores, hasta que lleguemos a cierto equilibrio, ¿no? Porque realmente si nos ponemos a pensar, yo creo que ya esta parte de los últimos anuncios de las Naciones Unidas también, que ya en 30 años no vamos a poder recuperar este cambio de clima, y vamos a ganar un par ahí de grados de lo caliente que se va a poner la Tierra. Eso ya no lo podemos evitar, ni como instituciones, ni como gobiernos, ni como nada. Ya lo hicimos, o ya lo hicieron un poco mal en general, porque realmente las instituciones y los gobiernos tenían que actuar primero, pero sí lo que nosotros podemos hacer es como pedir y exigir de las mismas comunidades, de los mismos gobiernos, que se hagan cambios accionables en este momento.
Sí, creo que eso responde otra pregunta que hay por aquí de también Ana Isabel, y es ¿cómo puedes cambiar el consumo de alguien que a pesar del daño que sabe que está haciendo no le interesa? Pues yo lo he hecho con cambios pequeños que no se han dado cuenta. ¿Cómo cambios pequeños? Cambié el shampoo de la casa sin decirle a nadie ni pedirle permiso a nadie por uno sólido. Cosas así, o sea, empiezas por cambios pequeños y eso pues también es un proceso de prueba y error, es un tema que es de entender que lo que decía Ro, no somos perfectos en lo que estamos haciendo, es algo que se trata también de un momento donde es mejor ser imperfecto que no hacer absolutamente nada al respecto. Tenemos una pregunta de Alessandra y dice, para el etiquetado eco se requiere una certificación o cómo acreditar que los materiales que se utilizan son los adecuados. Alessandra, sí, hay varias certificaciones, hay una certificación GOTS, hay una certificación de BCI, hay certificación de Econil, que es Econylon, Ecotex, hay varias certificaciones textiles. Ahí es importante que sepas que no todas las empresas ni todas las marcas van a tener las certificaciones específicas, porque desafortunadamente es algo que todavía está desarrollándose y que no siempre es tan asequible. Adicionalmente, muchas de estas marcas tienen y estas empresas textileras tienen mínimos. Entonces eso hace también pues, que sea un poquito más difícil conseguir el tipo de productos que uno requiere en la cantidad que se requieren, pero creo que puede ser interesante también esa propuesta de ver también qué existe, qué certificados puedes encontrar cerca. Hay otro también, hay otro certificado que es uno de los más nuevos que salió, que es como tal de los certificados no es licra, sino que es un nuevo producto que desarrollaron, perdón, se me olvidó el nombre, pero es básicamente un elástico o una fibra a base de celulosa que busca reemplazar el elastano. Entonces, la verdad es que, o también hay otras que son a base de elastano y plástico reciclado. Entonces, también es importante que tú preguntes y veas, y ahí la parte como tal corresponde a la textilera o a la agencia textil que te muestre esos certificados que tenga o también insumos en general de las diferentes. Sí, total. Georgina Apresa pregunta, ¿qué proyecto ha sido el más retador para ti en cuanto a buscar materiales, ideas, etcétera? Para mí quizás ha sido encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad económica de la empresa y la sostenibilidad medioambiental, porque eso sí puede llegar a ser muy costoso a veces. Y más cuando los desarrollos son pequeños, entonces no dan los mínimos en muchos casos para poder, por ejemplo, tener textiles de empresas y textileras colombianas, porque acá los venden muy al por mayor. En México, si les llegan textiles de Colombia, van a ser que ya los pueden encontrar más fácil al por menor. Acá es muy difícil encontrarlos al por menor, y si se encuentran al por menor son mucho más costosos que los importados. Y adicional a eso, la otra problemática que he visto también y que me pareció a mí fue desde el mismo diseño, desde la misma creación, diseñar el producto para que dure más tiempo, además de diseñar el producto para que dure más tiempo, pensar en cómo es que puedo después volverlo casi que un ciclo realmente circular, entender cómo es que yo lo puedo recibir después, modificarlo y volverlo a vender. Entonces creo que ha sido todo un reto completo. Este proyecto que les estoy comentando, la verdad es que ha sido no solamente desde la búsqueda del material, sino desde el mismo diseño per se y entender dentro del impacto medioambiental que voy a tener, porque estoy segura que lo voy a tener, cuál puede ser el menor, que además me genere el mejor impacto social. Vania Hernández pregunta, ¿qué marcas comerciales trabajan de forma ecológica y o sin explotación animal o humana? Bueno, hay varias. Está Everlane, está, por ejemplo, The Reformation, está
aquí yo conozco más que nada marcas de Colombia y Perú. Está, por ejemplo, el Closet de tu hermana, está Religare, pero mis sugerencias busquen muchas marcas también pequeñas locales. Ro creo que puede complementar bastante con las marcas mexicanas, pero más que nada es busquen que no trabajen con cuero de ningún tipo, ni vegano, o sea, si van a utilizar algo que sea cuero vegano, que sea realmente a base de cáscara de manzana o de piña o de hongos y no de polímeros. Hay otras marcas que trabajan siempre con comunidades indígenas también, que están con base en tener, ¿estoy en mudo o no estoy en mudo? No, sí estoy hablando. No, escucha. Que están buscando, sí, que están buscando, por ejemplo, todo lo que ha hecho Carla Fernández con trabajar esta idea, que fue de las primeras en hacerlo. Creo que es interesante tenerlos, trabajar textiles que fuesen hechos a manos, con técnicas indígenas. También recuerden que la parte de buscar y hacer el sourcing local también tiene esta referencia de ser sustentable. ¿Por qué? Porque estás buscando en la misma región dejar el dinero en la comunidad y además evitar esa parte de traslados como muy longevos cuando traes cosas de Oriente, cuando traes cosas de otros lugares, ¿no? ¿Qué otras marcas? Colina Estrada, que esa es una marca que está con base en Nueva York, que si bien ella no dice yo soy una marca sustentable, también se basa en que todo sea con una corriente de upcycling, de recursos que sean naturales, de aprovechar todos los excesos y todos los remanentes para hacer accesorios y demás. Entonces pueden tener también como ese tipo de referencias para tener en la mira. Somewhere también es una marca también como medio estilo urbano y nació también con este objetivo de apoyar a las comunidades indígenas. Y Patricia Goeva también, que tiene también esta iniciativa de trabajar con comunidades Huitzarrica de la Sierra Nayarita y también ha lanzado como sus colecciones. En general trabaja mucho con comunidades de mujeres y demás, que eso también puede ser como esta responsabilidad social, sobre todo lo muy parecido a lo que comentó María de Mara Hoffman, de cómo es que puedes enseñar también a personas a que puedan ganarse la vida de una manera que sea artesanal y que sea también en base como a una artesanía que se tiene en el lugar o que se tiene en su cultura. Y promoverla. Entonces eso también, como que la sustentabilidad no nada más se basa en la parte del uso de plástico y del uso de desperdicio, pero también se basa en qué cosas estoy haciendo por la comunidad, por mejorar las prácticas que están alrededor de mí. Eso también es parte de ser una empresa responsable y además también mejorar la utilización de los materiales. Creo que eso también, ahorita lo dijiste de una manera más específica, Rosalina, sobre cuando mantenemos el trabajo dentro de la misma comunidad, y esto es lo que me lleva a la siguiente pregunta, pues también tenemos una reducción en los procesos que vienen después de una producción, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es una alternativa de transportación de una prenda para que no tenga tanta huella ecológica o que sea más amigable con el medio ambiente? Me parece que va por ahí, pero no sé si tengan algo para complementar. Pues la verdad es que hay ya varias compañías que tienen implementación de vehículos eléctricos, que eso busca también tener una menor huella medioambiental, porque pues no tienen todo el tema de quema de fósiles y de petróleo y demás, que pues tiene generalmente. Y lo otro es también entender, por ejemplo, o buscar pues cercanía, por ejemplo, en los centros de distribución, a donde están la mayoría de los clientes. Eso también ayuda porque se disminuye el trayecto de transporte. Y finalmente, lo otro sería también, actualmente hay también algunas formas de transporte marino. Espérame, ya te doy específicamente. Pero parte de lo que buscan utilizar es, sí, hay transporte naval. Maes, que es Sí. que es el corporativo más grande de contenedores, que ya está buscando usar que es combustibles que sean biodegradables y
creo que no lo tiene para todos los envíos, pero está haciendo como ese cambio, está pasando de una energía que era contaminante a una que no lo sea. Y hay otro ejemplo, Mariela, de una marca de café en Colombia, que ese es de mis preferidos, que usa barcos de vela, que la teníamos ahí en la presentación, usa barcos de vela para transportar el grano de café a Inglaterra. Es igual, no es en pequeño formato, pero hay empresas que lo están haciendo ya en este día y que muchas más se van a poner las pilas también para tener eso en la mira y ese tipo de cambio para fomentar este progreso, que es una de las cuestiones importantes que tenemos que pensar como sociedad de ahora para el futuro. Totalmente, pues muchas gracias a ambas. No sé si antes de terminar quieran comentar algo más que crean que les puede parecer interesante a los chavos y sobre todo para que tengan en mente este tema, ¿no? De ahora en adelante me parece que es súper necesario crear con este enfoque, ¿no? Entonces no sé si antes de terminar tengan algo más que decir. Recuerden que estamos aprendiendo todo sobre la marcha. La realidad es esa. Esto no es, hay algo muy importante y es que a quienes se les va a exigir más es a las marcas y a los gobiernos. Eso es lo que está haciendo el consumidor a nivel global, exigiéndole mucho a las marcas y a los gobiernos. Pero más que exigirle solamente a ellos, es entender también pues que esto es un tema que no es solamente blanco o negro, es gris, es una zona de gris y cosas que hace unos años se pensaban que eran más ecológicas, más responsables a nivel medioambiental, hoy por hoy pues hemos venido descubriendo que no tanto. Uno de los ejemplos más claros es el tema, por ejemplo, pues de los cueros sintéticos a bases de polímeros, que pues anteriormente se creían que era menos grave que utilizar cuero animal, pero después de los estudios que se han hecho y de los estudios en los ambientes y en los ecosistemas que se ha llevado a cabo y se ha realizado pues estos cueros, se dan cuenta que precisamente pues son mucho más contaminantes. Totalmente. Pues muchas gracias, gracias María Alejandra, gracias Rosalina y a todo el equipo de WGSN. Es increíble poder trabajar con ustedes, definitivamente que son, la plataforma como tal es una herramienta que nos ayuda bastante y bueno, tener el apoyo de personas como ustedes detrás de ello, pues ni se diga. Muchas gracias por tomarse el tiempo para compartir todo lo que su experiencia y su pasión también. Y gracias a todos nuestros alumnos, comunidad e invitados por unirse a esta otra conferencia del programa de Bridge of Knowledge. Que tengan muy bonito día. Nos vemos pronto. Gracias, que estén muy bien. Chao.